su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana conversando sobre la realidad sociopolítica, cultural, nacional y del mundo, para que entre todos, con la ayuda de Dios, reflexionemos y construyamos un mejor país para todos. Hoy es viernes. Es un viernes bueno. 13. No lleve de nada de eso. Yo sacaba las botas en la que estamos en diciembre. Ya la mitad de los empleados, el 3/4, cobró sus dobles sueldos. Ya hasta Albert cobró su doble sueldo. O sea que estamos en buena. Solo falta que los ayuntamientos salgan. Creo que la capital lo pagó, los otros no lo han pagado. Pero vamos a cobrar la regalía. Una vez yo era empleado del ayuntamiento yo era, ¿cómo se llama? El regidor. Y cobraba a veces en enero la regalía. Don Ramón Urella. La regalita. La regalita. El ayuntamiento, los pobres. Usted pagaba la regalía antes. Sí, la pagábamos siempre oportunamente. Porque algunos alcaldes tienen esa gerencia. Yo debo poner ahí que conozco 4 alcaldes actuales. El de la capital siempre la paga antes del día 10. El de San Pedro de Macorís, Tony Echavarría, aprovisiona eso desde enero hasta diciembre para tenerlo ahí sin tener que coger préstamo. Chacho Landestoy una vez lo hacía, no sé si lo siguió haciendo así. Y Abel en Santiago. Y doña Piedad Quesada en Jarabacoa, año por año tenía el pago. Bueno, pero doña Piedad era, sí, yo digo los actuales. Sí, doña Piedad salió, era la saliente. ¿Fue el anterior? La anterior, sí, la anterior. Oye, y ahora va a ser vicesíndico, vicealcaldesa. Ahora vicealcaldesa. Qué bien. Bien dicho, aquí estamos. El hermano Toro hoy está en diligencias personales fuera de la oficina. Y aquí le dijo, trata de sustituirme, eso es difícil sustituir el intelecto y esa sapiencia de Toro, pero usted y yo sacamos de abajo, ¿verdad? Sí, pero quedamos chiquitos, pero él se siente orgulloso después. Ya, muy bien. Tenemos muchos temas. Sí, hay muchos temas. Aparte de eso, vamos a tener un invitado muy especial. Hablar un chin de la historia reciente de nuestro país. La historia viviente todavía, porque hablar de la Revolución de Abril, de los ranas de abril, hablar de cosas La gente que cambió la historia, sí, la gente que ayudó a cambiar la historia. Claro, de eso vamos, en la segunda parte del programa vamos a conversar de esto. No hay muchos temas, dicho. Esta semana, este fin de semana, como para agitar la política y como para incentivar que diciembre se cambie del mes de regocijo, de conciliación familiar, los partidos se destapan. El PLD va a celebrar como, no recuerdo desde cuándo hacía, bueno, sí, en el 2004 lo hizo. Va a celebrar su cumpleaños, 46, en las calles, en una marcha, caravana, por la capital, para presentar los logros que ha hecho. Y para presentar también, tratar de posicionar al candidato que parece que está por debajo del partido. Sí, entonces, obviamente, claro, el partido siempre ha estado por encima. Solamente el caso de Danilo Medina, que se ha mantenido con niveles más altos. Por encima del partido. Y Leonel Fernández también una época también estuvo por encima del partido. Pero después hubo un momento que cayó. La popularidad de Leonel bajó por el nivel del partido, pero obviamente el candidato en la actualidad no ha superado el nivel del partido. Está muy por debajo. El equipo de campaña del PLD está haciendo una reingeniería. Ha designado a Francisco Javier. Ahí lo veo haciendo denuncia, que estaba muy calladito, y ya lo veo que dice que hay un plan para desacreditar a la Junta. Eso es con la finalidad de crear ese cisma entre la oposición y el gobierno, que le hace daño a la Junta. De mi punto de vista personal. La Junta no debería ser el eje de la disputa. No. La Junta debería estar aparte como árbitro, debería estar aparte.
Entonces, pero cuando la Junta pasa a ser parte del debate entre la oposición y el gobierno, obviamente que eso le limita a la Junta. Y entonces agrieta esa confianza que tiene la Junta, que debe tener. Porque cuando el gobierno se pone a defender a la Junta, ya transmite un mensaje aunque no sea. Claro. Yo creo que es un error esas declaraciones de Francisco Javier, que es muy elocuente, que es muy parlanchín. Parlanchín, y es también muy vanguardista en su pronunciamiento, para usar un término, ¿verdad?, muy suave. Yo tengo un amigo que le llama muy terrorista, que hay mucho decir, muy terrorista. Bueno, Francisco Javier, que ahora va a ser el jefe de la estrategia política de la campaña. No es que han cambiado a Bichara. Bichara sigue siendo el jefe de campaña, pero Francisco viene a reforzar con un comité de estrategia, que eso implica... Y no hay duda que entre Bichara y Francisco Javier hay una distancia muy grande. Bichara no es el hombre de debate, no es el hombre de... No, Francisco Javier es el hombre... más bien Bichara es un hombre de estar detrás. Uno visualiza más a Bichara como estrategia que como jefe de campaña. Sí. Los roles deberían ser al revés. Sí. Aunque el jefe de campaña no tiene que asumir el rol que han asumido muchos, de estar en la palestra, de estar todos los días. Para eso son los voceros. Entonces el jefe de campaña tiene que estar detrás, armando, porque tiene que estar vigilando en todo lo que está pasando en todo el país, en todos los estamentos. Pero vamos a ver, Francisco Javier, no creo que haya comenzado bien, tiene mucha experiencia, es aguerrido, es un dirigente muy experimentado del PLD, y repito, él ha sido jefe de campaña de Leonel, de Danilo, y ahora tiene responsabilidad en Gonzalo. Si se le bajara un poquito el brillo y el orgullo y las cosas, pues lo ayudaría. ¿Brillo y orgullo? Y el brillo de polemizar y el orgullo, para ayudar a más al candidato. El PRM, ese es el sábado que tiene el PLD, que la tiene por la parte de sureste de la capital. Entonces el PRM tiene el domingo una marcha también, pero esta vez para presentar por primera vez en las calles a la candidata a alcalde, la candidata alcaldesa Carolina Mejía. Evidentemente que como en el de Danilo, en el del PLD va a estar don Danilo, va a estar don Gonzalo, va a estar la cúpula, hasta los senadores de otras provincias van a estar ahí. Sí, claro. En el del PRM va a estar Luis Abinader, va a estar Carolina Mejía, y van a estar los candidatos principales. Hipólito, ¿no? Irá a estar, y estará Hipólito Mejía. Claro. Estará Hipólito Mejía. Entonces, la cúpula de los partidos van a estar ahí. Eso quiere decir que va a ser una contienda de quién mueva más. Y el lunes entonces veremos en las primeras planas las dos fotos de esos dos equipos que verán ahí. El PRM también está haciendo reingeniería, no obstante que todos los sondeos dan a Luis como el puntero, sí, 40 y pico, que supuestamente en los sondeos, incluyendo del PLD, le lleva por encima de 15, 20 puntos. Aunque Francisco Javier dice que está en empate. Dice Francisco Javier que hay un empate técnico entre Gonzalo y Luis. Ese es su rol, decir. Ese es su rol. Entonces... Ahora, lo que sí se le ha criticado al PRM, Michi, es la... Déjeme terminar esta idea así, porque lo que quiero decir es que el PRM ha nombrado para mí a un valor político importante. Wellington Arnaud, que tiene una enorme experiencia a pesar de su juventud, y tiene una capacidad de trabajo como muy pocos políticos lo tienen. Y un gran speaker. Y un gran speaker. Un excelente diputado. Con muy buen discurso. Es realmente... No es porque hable por hablar, es un tipo que habla con pruebas y cosas. Hizo un excelente trabajo en el Congreso. Entonces, Wellington ha sido jefe político. ¿Cuál es el papel de Wellington? Yo pienso, lo voy a ver si viene aquí, que es el papel como de trabajar el buen posicionamiento de la campaña en cada provincia donde va a ir Luis. Además, una figura fresca. Seguro. Joven, fresca. Fue una gran decisión también. Claro. Una gran decisión. Valiente.
Así que, muy Usted bien. me decía que el PRM Bueno, se le ha criticado al PRM una debilidad que ha evidenciado en lo municipal. Yo, como municipalista que soy, y que he vivido toda mi vida metido en el mundo municipal, sé lo que implica una candidatura a alcalde, crear una estructura, ¿verdad?, municipal, confiable, ganable. Y si bien ha dado palos muy certeros, como en el caso de Carolina, que obviamente no podía haber mejor sustituto para David Collado que Carolina para enfrentar la fortaleza, ¿verdad?, de un Domingo Contreras. Creo que ahora ahí irán bastante parejos. Primera mujer, y eso puede crear una serie de aureolas, que hubo la primera mujer en la Huasca, ahora la primera mujer municipal, qué sé yo, eso puede crear la primera alcaldesa de la ciudad primada. Eso crea una aureola que si lo sabe manejar puede. Pero en el interior del país hay muchas falencias. Usted dice en las candidaturas del interior. En la candidatura, sí, como que he oído muchos comentaristas hablando, como que el PRM no supo armar candidaturas, ¿verdad?, ganables a tiempo, como que se postergó mucho sus candidatos y hay debilidades en muchas debilidades. Bueno, hay muchos casos como por ejemplo Santiago, que hubo que sacarlo a última hora y no un municipalista, aunque es un buen dirigente y un legislador excelente, pero no, bueno. Creo que en ese caso lo que están haciendo es un sacrificio. Están sacrificando un buen diputado como Ulises. Por un candidato. Por un candidato. Sí. Eso es lo que yo creo. Santo Domingo Norte del PRM anoche me enteré, tiene que armonizar más. El candidato del PRM tiene que como que aglutinar más, tiene que como que abrirse más. El mismo caso de Santo Domingo con Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, que es un buen candidato, no hay duda. Sí, un excelente candidato. Pero qué sé yo, como que debería tener más brío para, ¿verdad? Porque usted se está enfrentando al gobierno, a una estructura poderosa, con una maquinaria publicitaria enorme, que esa maquinaria de publicidad no se puede combatir. No la gana porque se revienta. Ahora, como en la calle, en el trabajo, en la calle, es la única manera. Pero yo creo que Manuel puede agilizar eso. Le queda poco tiempo, quedan 2 meses nada más. 2 meses que no son 2 meses. Que son porque quieras o no, la Navidad diluye. Se pierde. Y los últimos... A partir de estas actividades que vienen este fin de semana, quieran o no, ya viene un letargo, que eso es inevitable. Y los últimos 5 o 10 días de la campaña son también ineficaces. No, porque eso es para el montaje de las estructuras electorales. O sea, que le queda un mes. Un mes, prácticamente. Un mes. Eso es lo que yo le digo a mis amigos de Jarabacoa. Digo, pero ¿cuándo ustedes van a salir? ¿Cuándo? No han salido todavía. Bueno, yo no lo he sentido. Y sin embargo, el candidato del PLD, que tiene 10 años haciendo campaña, es continuo y permanente y por eso está puntero, y obviamente que hoy por hoy él es el alcalde. A pesar de la buena boleta a pesar de la buena boleta, pero que no basta con una buena boleta. Usted puede tener el mejor producto, pero si tú no lo sabes colocar en el sentir y hacerlo palatable para que se pueda ser consumido, en este caso por los ciudadanos, que son los que van a votar. Correcto. Bueno, quizá ahí el PRM haya tenido ese letargo en preparar todo por estas alianzas y que fulano quita uno, fulano pone el otro. Todavía anoche veía gente inconforme, veo gente que va al tribunal, ve ayer una sentencia del Tribunal Superior Electoral que revierte situaciones, Santo Domingo Este, hay 2 regidores. ¿Tú te imaginas a esta altura del juego? Exacto, entonces no da tiempo. Mire, ¿qué es lo que vamos a hacer con la frontera, Ramón? Bueno, esa frontera es un problema serio. Como que el gobierno no tiene como
como una política definida. Como que la política de nosotros en términos fronterizos es cuidar la frontera en términos de poner una barrera militar. Sí, estamos confiados mucho en el muro, en el muro militar. En el muro militar. Pero la situación haitiana tiene que ser más allá de ahí. Porque es que Haití nunca podremos quitárnoslo de encima. La realidad... Porque está encima de nosotros, no es al lado. Al lado y encima. Y encima. Y cada vez se nos encarama más. Esa es la realidad. Pero ¿qué pasa con Haití? Haití tenemos, porque querrámoslo o no, nunca nos vamos a poder despegar de Haití. No. Pero tampoco nunca podremos asumirlo. No. Mucho menos. Entonces, hay que convivir con esa realidad, pero ya hay que dar pasos más allá de que sea crear un muro militar. ¿Un muro? Militar. Tiene que haber medidas integrales. Claro, los organismos internacionales, los países que han creado esa crisis en Haití, debieran ser más responsables y asumir una política. Porque Haití es inviable, Haití no va a tener soluciones electorales. Mientras en Haití se estén buscando soluciones electorales, para nada. Se cree que con Moïse iba a haber soluciones y al año, mira, ni un año le dejaron tranquilo, ni un año. Porque es que es inviable, ahí no hay instituciones, no hay nada, en Haití no funciona nada. ¿Usted cree que Haití necesita otra dictadura de 15 o 20 años? Haití necesita un fideicomiso de 30 años, 40 años de la nación, regenteado por las Naciones Unidas, con sí, un fideicomiso que se unan varias naciones y digan, vamos a tomar Haití, olvidémonos de elecciones. Y eso no sería una intervención grosera. Bueno, pero ¿por qué de autodeterminación? Porque ahí hay determinación. Menos autodeterminación. Hay demasiado, señor. Es un tema muy serio. Pero como dice el ingeniero, lo toma así. Porque es verdad lo que usted está diciendo. Como que Haití uno no sabe qué es lo que pierde. Ahora, Dominicana sí tiene que hacer algo. Nosotros... ¿Cuáles son las políticas que usted cree? Porque se ha inventado construir hospitales alrededor de la frontera. Se ha inventado desarrollar un proyecto económico integral alrededor de la frontera, tanto de ambos lados. Hacer como una carretera que haga el tránsito más fluido en la frontera. Ahora construir un muro de cemento que pudiera tener 15 pies. Pero sí, eso como quiera, saltan el americano, no lo van a saltar, lo socavan. Y soltaron el muro de Berlín. Imagínate, sí. El caso haitiano es un caso para... Pero usted, ¿cuáles son las políticas que usted cree que se... Mira, yo creo que todas son viables. Un componente de cada una de estas, porque los militares es una de las opciones. Sí, que es la única que tenemos. La única que tenemos. El desarrollo fronterizo, que se han creado leyes especiales para Seguro. Para hacer una frontera viva. Pero eso hay que hacerlo de aquel lado también. Pero hay que hacerlo de ambos lados. Porque mientras todo se esté haciendo de este lado, estimulamos más la migración. Exacto. Esa es la realidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, la ley de desarrollo fronterizo logró inversiones agropecuarias en gran parte de ahí, de la frontera, pero también inversiones, ¿cómo se llama?, industriales. Y hubo un ensayo con la Real. Y un ensayo que hizo el capellán de Santiago, con una zona franca mixta en ambos. Y todavía está viviendo. Y está funcionando. Cosas así, pero habría que sellar de los 300 y pico de kilómetros, habría que llenarlo pero no ahí en la frontera, en la zona, cuando decimos en la zona fronteriza, que no se limite a los 200 metros de frontera, poner a 200 metros de Río Masacre, para allá o para acá, sino que cubra los municipios cercanos de la frontera en Haití. Correcto. Y los municipios cercanos en la frontera. Yo pienso que el Estado Dominicano como que no tiene claro qué es lo que tenemos que hacer. No es el Estado Dominicano, son los organismos internacionales. ¿Qué tienen que hacer eso? No, porque conjuntamente con nosotros. Porque nosotros tenemos que ser, de ese fideicomiso nosotros tenemos que formar parte, obligatoriamente.
Sí. Esa es la realidad. Pero te estoy hablando, 40 años, son 2 generaciones que necesita Haití para que ayudar a que muera esta. no, son 2 generaciones con un control ahí planes ahí. Eso es así, si no Haití no va a ser viable. Que sería la opción a la dictadura. Porque cuando Duvalier eso no estaba. Bueno, claro. No quiero que vuelva Duvalier, pero es un referente todavía. Jean Bertrand Aristide fue quien más se acercó a la institucionalización, pero lo quitaron ellos mismos y los yanquis. Es la realidad. Bueno, tenemos muchos más temas, pero los muchachos están aquí cansados, que nos vayamos a una pausa. Entonces vamos a la pausa para venir con otros temas con nuestro invitado especial de hoy. Soy yo el invitado. Es que tú no puedes conocer todo eso. Don Ramón, la historia reciente no está escrita. Aquí no está escrita nada del 60 para acá. Yo no sé por qué. Pero como usted de ese tiempo y yo no. ¿Usted puede decir? No, lo que pasa es que todavía no es el tiempo de... La historia se escribe, bueno, se hace en el presente, pero se escribe nuevamente en el futuro. Cuando desaparecen los actores que pueden influenciar esa misma historia, y porque los influenciar en la descripción de la descripción, sí, y ponerla de acuerdo a cada quien a sus intereses. Sí. Entonces, cuando vienen analistas fríos que ya han desaparecido los actores que protagonizaron esos hechos, entonces ya vienen analistas fríos que pueden, ¿verdad?, darle el enfoque real y hacer los estudios sociológicos necesarios que provocaron esa reacción o esa acción que hubo en un momento determinado. Muchos intelectuales y políticos dominicanos dicen que la historia reciente dominicana está dividida en un antes y después a la Guerra de Abril. La Guerra de Abril fue un hito, fue un elemento, un momento donde se dejó atrás el pasado dictatorial, unipersonal y de esto de golpe de Estado y cosas. Y a partir de ahí se estableció la democracia. Bueno, e incluso es el hecho más trascendente después de la caída del régimen de Trujillo. No ha habido otro hecho, ¿verdad?, en el país que pueda, ¿verdad?, ser catalogado como un emblema de lo que ha sido ese presente histórico. Uno diga, este hecho trascendió. No, yo creo que lo más trascendente que ha habido después de la caída de Trujillo ha sido la revolución de Abril. Tenemos a un invitado que nos puede hablar de una parte de ese hecho, de la Guerra de Abril, que es don Aníbal López. Él es general, coronel. Teniente coronel. Que yo no conozco los rangos de la Marina. Capitán de fragata equivale a teniente coronel. Don Aníbal es un amigo que yo tengo viejo, como si fuera un padre, que yo muchachito, bromando mucho. Don Aníbal siempre estaba ahí como con esa autoridad. Ahora, don Aníbal, ¿qué es un rana? Porque en la generación de hoy oímos hablar de los ranas. Los ranas eran como una élite militar de la época. Y existe en la actualidad el equivalente de los ranas, aunque sea con otro nombre. Sí, buenos días, ingeniero Ureña, buenos días, Licho, dos grandes amigos. Sí, ustedes pueden ver en YouTube, dice así, las 6 fuerzas letales de las Fuerzas Armadas, que comienza regresivo, en un video. Entonces ustedes podrán ver de que nosotros ocupamos el número 1. Toda la fuerza de protagonismo de asalto o de protección para cosas importantes de la nación que usan estos equipos especiales de las Fuerzas Armadas. Nosotros somos
principal fuerza, tal y como usted dijo, que se hizo en la era de Trujillo, porque Trujillo... Ah, pero surgieron con Trujillo los ranas. Sí, 1957 comienza la escuela de hombres rana, esto por supuesto con los profesores italianos, vienen ya con una gran experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de lo que estamos hablando, podemos desarrollar un poquito más el tema, pero quiero antes de decir de que el 19 de diciembre de este año se dio un hecho doloroso y a la vez histórico, que fue la resistencia que nosotros fuimos acorralados en el Hotel Matún, y ahí cayó el comandante Lora Fernández. Era jefe del ejército del gobierno en armas del coronel Camaño. Y por supuesto, el 19 de diciembre tenemos una misa en la iglesia de la Altagracia, que eso es en la calle El Sol, allá en Santiago. En Santiago, y luego tenemos una parada militar en el Hotel Matún, en honor a ese gran patriota. Otra es que el 22 de este mes tenemos a las 11, domingo 11 de la mañana, en la iglesia de las Mercedes, la misa en conmemoración los 10 años de muerte del comandante Montes Arache, quien era nuestro comandante y a la vez ministro de Guerra en Armas del gobierno del coronel Camaño. Eso está invitando la fundación Los Ranas del 24 de abril, que somos, se podría decir, es nuestro símbolo y es lo que nos da la idea para nosotros plasmar y organizar y hacer esta gran fundación, que ahorita Licho tendrá el honor de decir cuáles son nuestros objetivos presentes y futuros. Y también una muerte lamentable, que ustedes lo tienen que conocer, un ícono casi de la Fuerza Armada, que fue Beato Hernández. Murió ayer y hoy lo enterrarán a las 11. ¿Murió Beato? Beato murió ayer y hoy lo van a enterrar a las 11 de la mañana en Cristo Redentor. Tremendo militar, descanse en paz. Es lamentable su partida. Entonces, tenemos esos 3 eventos ahora mismo. Uno de los 3 de tristeza, por supuesto, pero uno recién, que es del comandante Beato. Nosotros, desde este programa, soltamos a su familia, tener condolencia por la partida de este gran hombre. La Fuerza Armada pierde un gran hombre porque fue de muchas generaciones y un prócer de la Fuerza Armada. Los Ranas, vamos a entrar, como decía el ingeniero Ureña. Los Ranas, ¿cuál era la especialidad de los Ranas? Bueno, en la parte ¿y por qué militar. le llamaban Rana? Sí, Rana quiere decir, la escuela se llamó Rana así. lo que hace que salta. Correcto, la escuela se llamó así, Escuela de Comando Hombre Rana. Comando en tierra y rana en agua. Somos lo que se llama un equipo anfibio. Anfibio. Correcto, tanto de tierra como de agua. Esto se discute en la era de Trujillo, cuál de las 3 Fuerzas Armadas podrían dirigir este cuerpo. Y se decidió, los mismos cuerpos armados decidieron que en virtud de que era, como dice el ingeniero Ureña, Rana, tenía que ser alguien que estuviese cerca del mar, llámese la Marina de Guerra en ese tiempo, y la Marina tuvo el honor de crear conjuntamente con un grupo de profesores italianos este gran cuerpo, que fue, por supuesto, grandilocuente en el momento preciso cuando la nación lo necesitó. Entonces,
Pero ahorita le decía de las 6 fuerzas letales que existen en las Fuerzas Armadas, ustedes pueden darse cuenta la calidad y los entrenamientos y para qué y por qué fue creado este cuerpo. Tremendo equipo en todos los sentidos. Era para auxilio, era para problemas difíciles, era para proteger la nación, era para... ¿Cuánto lo conformaban? Bueno, en total éramos 105 militares, pero por supuesto cada hombre rana era un comando. O sea que nosotros era en número pequeño, pero en esencia éramos demasiado. O sea, con lo preparado que estaba. Correcto. Cada uno de nosotros se considera que éramos 3, 1 por 3. Nosotros cada hombre rana eran 3, se podría decir que eran 3. Su preparación era tan elevada y tan meticulosa en todos los sentidos que no podía fallar. O sea, de un hombre rana era un comando. Y es tan así que se dieron los movimientos en abril. Por ejemplo, un hombre rana dirigió prácticamente casi una oleada de ser humano, porque la gente creía que nosotros éramos invencibles, que éramos semidioses y que la bala no nos pasaban por nuestro cuerpo. Porque estaban formados con ese orgullo y esa Correcto, valentía. y además que éramos combatientes, preparados para la guerra. Pero una pregunta que se la hago por segunda vez. ¿Qué buscaba Trujillo formando esa élite militar? En principio Trujillo tuvo una diferencia política con Rómulo Betancourt. Entonces eso fue una parte de Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela. De Venezuela, correcto. Tuvo una diferencia política y alguien dice que personal, pero de todo modo, Trujillo lo prepara con la idea de sabotear los yacimientos petrolíferos de Venezuela. Entonces se hizo el atentado contra Rómulo Betancourt. Los ranas iban a penetrar a las minas de petróleo. Bueno, se preparó en principio con ese objetivo, porque como ustedes sabrán, ahorita hablamos de que éramos anfibios, ese cuerpo, y era preparado en todo, llámese en explosivos, que era una de las grandes destrezas de nosotros, manejar al dedillo y perfecto todo lo que concierne problemas de explosivos, de destrucción, de colocar campo minado, de naturalizarlo también, y fuimos entrenados para ello. Trujillo quería dinamitar los pozos petroleros venezolanos, que era una de las hazañas que Trujillo quería hacer, pero de todos modos se llevó a cabo el atentado contra Rómulo Betancourt. Los hombres ranas no participan, pero sí participan parte de los profesores que fueron de nosotros. ¿En qué objetivo? En la preparación del ataque, o sea, de dinamitar en la ruta donde iba Rómulo Betancourt, que incluso murieron varias personas. Hasta ahora, el motivo por el que Trujillo atacaba a Rómulo Betancourt, atacaba la democracia venezolana, era porque supuestamente Rómulo Betancourt consentía a los exiliados de Trujillo allá. Pudiera ser que Trujillo intentara, yo creo que no lo haría solo, si no estuviera con Estados Unidos detrás, pienso yo, dinamitar los pozos, porque esa era la economía de Venezuela, y con eso laceraba la fortaleza de la democracia. Sí, pero los gringos cuando eso, ya en esa época, los gringos le tenían cierta ojeriza ya a Trujillo. A Trujillo. Sí, eso está claro. Ya era una ficha a eliminar de él. Y el poder que había mostrado, incluso injerencia hasta en los mismos Estados Unidos. Recuerda que también
él intentó... El secuestro de sí, claro, allá en el asesinato del presidente de Guatemala, sí. Arma. Okay. Y en el mismo Estados Unidos hubo intentos de atentado contra personas vinculadas al presidente de entonces de Estados Unidos, así que Trujillo era muy osado. Pero sí, ingeniero, quiero que el licenciado Licho lea la carta. Esa carta es con el objetivo de que nosotros somos una organización sin fines de lucro, pero ahí dice lo que pensamos hacer y quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Gracias, Licho, te lo voy a agradecer. Vamos a leer esto porque los RANA han conformado una fundación llamada Los Hombres RANA 24 de abril 1965. Funrabril 1965. Está incorporada y todo. Correcto. Esta carta, fechada de ayer, 12 de diciembre, dice así: estimado ciudadano, esta fundación surge en un momento trascendental de la patria para testimoniar aquellos hechos transcurridos en el siglo pasado de abril 1965, siendo en su más alta expresión de aquellos acontecimientos durante la importancia de conservar y hacer conocer a las generaciones presentes y futuras la memoria histórica que aquilata nuestro sentir patriótico. Somos una organización sin fines de lucros y dispuesta a difundir ante la ciudadanía y el mundo las proezas que hicimos estos intrépidos hombres de la patria, los ranas del 24 de abril de 1965, que ofrendamos nuestras vidas por la defensa de la Constitución y la soberanía nacional. No quisiéramos pasar desapercibido como aquellas palabras lapidarias del prócer Eugenio María de Hostos, que dice así: oh América infeliz, que solo te acuerdas de tus grandes vivos cuando son tus grandes muertos. Nos dirigimos a usted para que nos extienda su mano generosa y solidaria para aquellos que se debaten entre la desesperanza y la muerte esperando un día mejor. Se despide de usted muy atentamente Aníbal López, capitán de fragata Armada Dominicana, presidente. Gracias, Licho. ¿Sobre alguna pregunta en torno a eso, Aníbal? Primero, ¿cuántos ranas quedan? Y segundo, otra pregunta. ¿Qué va a pasar con esa fundación? Porque ya todos los ranas son personas en edad. Ya. ¿Va a desaparecer cuando desaparezcan ustedes? ¿O hay algún mecanismo estatutario que garantice que así como existe la Fundación Héroe del 14 de junio, que los actores pasaron hace mucho tiempo, en el 59, pero la fundación está ahí? Sí, se recuerda bueno, los 14. Claro. Muy buena pregunta. En primer lugar, le voy a contestar la última como primera. Mire, los estatutos exactamente dicen de que los hombres rana vivos, los sobrevivientes, que en este caso soy yo, uno. Una vez desaparecido, Aníbal continuará otros hombres rana, si es que está vivo. De lo contrario, los estatutos rezan muy claro que dice, en caso de continuarán esta fundación, los familiares, hijos de los hombres rana, los hijos de los hijos de los hombres rana, los hijos de los hijos de los hijos de los hombres rana. Los descendientes. Correcto, que va a ser una continuidad de nosotros. Es ahí que, por eso es la fundación, para que no caiga este glorioso cuerpo que fue tan grande que el pueblo lo creó suyo como un patrimonio suyo. Nosotros cuando se habla de los hombres rana, nuestra generación atrás, hoy hasta llora y dicen, oh, qué
qué grandes fueron ustedes. Y es ahí el por qué nosotros no queremos pasar desapercibido, como dice Entonces, ¿cuánto queda? el mensaje. Éramos 100 y algo. Antes moríamos 1 por año, ahora morimos 2 por año. Ahora quedamos 40, 40 y algo quedamos, 41 vivos. Pero por supuesto, de los vivos que quedamos muy pocos, ya con habilidad física, mental y todo. Algunos están sufriendo de enfermedades letales, por ejemplo, el mal de Parkinson, el Alzheimer y diabético casi muerto. Bueno, de todo modo, nosotros... Los hijos que se vayan preparando, o vayamos preparando los hijos. Correcto. Y ustedes, la nación, esta fundación también dice de que el pueblo será también de los continuadores de esta fundación. Tenemos que ir a una pausa. Sí, pero tengo otra pregunta después de la pausa. Y volvemos entonces con la pregunta que tiene el ingeniero Ureña. Gracias. Para Aníbal López. En breve volvemos. No puedo. Bueno, regresamos con ustedes. El ingeniero tenía en esta etapa una pregunta. Viendo el rol, don Aníbal, que jugaron los Rana en la Revolución de Abril, que no fue un rol nada más desde el punto de vista militar, sino que había como una participación especial en lo que fue en la ideología de la Revolución de Abril. ¿Qué produjo? Porque supone uno no le puede achacar a un grupo militar de Trujillo que tuviera ideas libertarias, ideas democráticas. Entonces, ¿cómo se produce ese cambio en ustedes que vienen formados de la soldados trujillistas de la era de Trujillo para reprimir, para defender, para atacar, para mantener el status quo del régimen? ¿Cómo se produce ese cambio, ese salto ideológico para que caigan a hablar de patriotismo, de retorno de la constitucionalidad, si habían sido formados para todo lo contrario? Mire, hay gente, esa pregunta que hace el ingeniero Ureña, me viene a la mente un almuerzo siendo presidente de la República, el expresidente Leonel Fernández en el Palacio Nacional, a los sobrevivientes de los hombres rana, porque tenía planteado que el comandante Montesarache iba a ese almuerzo, pero muere el 23 y el almuerzo era el 30 de diciembre. Mire, esa pregunta que usted hace la hizo precisamente el presidente, le dice así a mí: Aníbal, ¿por qué los hombres rana participan en la guerra de abril? Ahí viene la pregunta suya. Presidente, una única razón. ¿Cuál es? El comandante Montesarache participa en la guerra de abril. Si él no participa, los hombres rana no participan en la guerra de abril. ¿Por qué? Porque yo llego en el 62 a la Fuerza Armada, llámese la Marina, y yo llego con un eslogan que decía Navidad con libertad. ¿Qué quería decir ese eslogan? Que el profesor Juan Bosch era el candidato después de la muerte de Trujillo, y se vendía eso como un comercial. Cuando yo llego a la Fuerza Armada, me encuentro con dos culturas políticas. Una es trujillita, que es los cuarteles que conservaban a Trujillo, y nosotros que llevamos un aire libertario. Entonces, ese aire libertario, hay un coronel que murió los otros días, se llama Ureña, y le dice: comandante, tal y como dice Aníbal,
esa es la pregunta correcta. Aníbal le llamábamos nosotros. Es politiquito porque él se enteraba de todo. Él se enteraba de todo lo que estaba pasando en la sociedad. Entonces, yo le digo, quizá yo, presidente, hubiese participado en el movimiento de abril, pero no creo que todos los hombres rana participaran. Ahora, el comandante Montearache participa en la guerra de abril solamente por una sola cosa, que él es amigo del coronel Camaño. El coronel Camaño le llama a él porque él regresa el día 14 de abril y la guerra estalla el 24. Tiene 10 días en el país. Él viene del exterior, recién operado, unas cuantas cirugías le hacían a él de una explosión que en entrenamiento le sucedió al comandante Montearache. Entonces, cuando él regresa, tiene contacto con Camaño. Montearache no tiene contacto con los hombres rana, sino con Camaño únicamente. Entonces los hombres rana se van detrás del comandante Montearache. Esa es la única razón por la cual los hombres rana participan en la guerra de abril, que siguieron su líder. Yo considero a Montearache como un líder militar, y no solamente lo fue con los hombres rana, sino que lo fue dirigiendo, siendo ministro de guerra en armas del gobierno de Camaño. Dirigió todos los militares que éramos de diferentes organizaciones militares, por ejemplo, Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía, porque los hombres rana eran otra cosa. Éramos éramos una parte de un todo, pero tal y como lo dice la fundación, los ranas del 24 de abril, ustedes ven que no mienta otra cosa, porque nosotros fuimos una parte de un todo, pero que todo. ¿Murieron ranas en la contienda de abril? Sí, 3 nada más. Ilio Caposi, nuestro profesor, en el asalto al Palacio muere. Murió y el sargento Ramón Villanueva, Mauricio Villanueva, y muere otro que es de apellido Torres, que muere a las 2 de la mañana en un ataque sorpresa que el comandante Montearache le hace a la avanzada del ejército, que penetró hasta la Escuela Perú. Entonces en la madrugada Montearache hace un asalto con no más de 17 o 20 hombres ranas y le dimos un golpe mortal a la tropa que estaba acantonada allí. Eso fue una avanzada del ejército y entonces pues de esa misma madrugada eliminamos esa avanzada y retrocede hasta el puente Duarte. Nuevamente comienzan los combates al otro día, ya esta vez en la cabecera del puente Duarte, porque ellos avanzaron en la noche hasta la Escuela Perú. Los hombres ranas no tenían ninguna vinculación con la conspiración del Triunviro, ni fuimos organizados para que conspirar contra el Triunviro, tampoco, ni Montearache tampoco. Nosotros fuimos una cosa inédita, una cosa inesperada, algo improvisto, porque nosotros no estaban preparados para la guerra de abril. Una vez. Digo, estábamos preparados para la guerra, sí, pero no para ese instante. La de abril, eso fue una circunstancia que se presentó. Luego de la guerra de abril, Aníbal, ¿qué hacen los ranas? No, se le respetó, se le metió preso, se deportaron. ¿Qué pasó con ellos? Buena pregunta. Se disgregaron. Buena pregunta. Cuando termina la guerra, los norteamericanos... Yo no lo hubiera dejado juntos, yo lo di preso. Así hicieron los norteamericanos. Los norteamericanos le brindaron, ¿de verdad? Le brindaron unas cosas muy provechosas en ese tiempo. Oportunidades. Le brindaron visado con pasaje, trabajo, para desarticular el foco de resistencia, porque los norteamericanos se dieron cuenta que éramos de la guerra lo mejor. Entonces había que deshacer ese grupo. Entonces le ofrecieron
cuantas oportunidades y optaron algunos, se fueron, otros no se fueron, como por ejemplo yo, y otros más, de que no nos fuimos. Deseamos mejor quedarnos en la República y proteger la vida física del profesor Juan Bosch. Por ejemplo, yo soy uno de los que el profesor Juan Bosch elige para que se quede con él cuidándole su vida. Pero ya no son militares. Sí, en ese tiempo eran militares. ¿Por qué? Porque pertenecíamos a la brigada mixta Gregorio Luperón, acantonada hoy, donde está la base naval 27 de febrero. Acuérdate que cuando viene el acuerdo del armisticio de la guerra, nosotros fuimos conminados allí. Y Rodríguez Mendelara era el general quien dirigía esa brigada mixta. Entonces de ahí sale Camaño al exterior, coronel Camaño, coronel Montealache y otros oficiales más que lo mandan al exterior. Pero nosotros estuvimos acantonados ahí. Cuando yo era de la escolta del profesor Juan Bosch, conservaba mi... ¿Cuándo vuelven a ser militares? Nosotros, no, volvimos a ser militares, no, ya no volvimos a ser militares. Algunos lo recibieron en los cuarteles, lo cancelaron. Por ejemplo, a mí me cancelaron. Y nos rehabilita cuando Hipólito fue presidente, a mí me reingresa a la Fuerza Armada. Después llega el presidente Lionel en el 2004, me cancela. Después el presidente Leonel Fernández me reintegra a la Fuerza Armada, producto de yo soy quien despido el cadáver del comandante Montealache en la base naval, y él me aborda y me dice que si yo estoy dispuesto a ingresar a la Fuerza Armada y volver al cuerpo militar, la cuestión, lo cual hasta los otros días pertenecía al cuerpo de ayudantes militares del señor presidente. ¿Se nos fue el tiempo? Se nos terminó el tiempo. ¿No será que se robaron media hora? Bueno, señores, hemos terminado esta entrevista interesante sobre los hombres rana, su origen, algo que salió aquí inédito, para invadir a Venezuela. Cosa que no sabía yo ni mucha gente. Y su participación en la guerra de para abril, socavar la industria petrolera. La industria petrolera. Trujillo en todas sus... Trujillo no era fácil. Su megalomanía. Gracias a Aníbal López. No, gracias a usted. Fragata por estar con nosotros. Gracias a usted, gracias al honorable presidente de la República, comandante en jefe de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, y nuestro ministro de Guerra, Paulino Sen. Correcto. Con la anuencia de ellos usted está aquí. Estamos acá. Y con la benevolencia de don Ramón. De don Ramón, ingeniero, muchas gracias. Y Licho, gracias. Y a ustedes también. A sus órdenes siempre. Señores, nos veremos después de esta pausa en el próximo programa. Muchas gracias.